vectores, ¿sí? Antes de entrar ya de lleno a este tema de análisis vectorial, vamos a ver una pequeña definición de vectores. ¿Qué es un vector? ¿Sí? ¿Qué es un vector? Hagamos esa pregunta. Y la respuesta a esta pregunta siempre la hemos escuchado, ¿no? Desde el colegio. ¿Qué es un vector? Profe, es un ente matemático que sirve para medir, para cuantificar, para representar a quiénes, a las magnitudes físicas vectoriales. Una magnitud física vectorial, profe, un ejemplo, puede ser fuerza, puede ser, por ejemplo, desplazamiento, puede ser aceleración. Todo vector tiene que módulo y dirección. Temperatura es una magnitud física vectorial. ¿Qué dicen? Escalar. Claro. Escalar. Temperatura, tiempo, masa, son magnitudes escalares. Es más, son, ¿no?, una de las 7 magnitudes fundamentales. Entonces, aquí vamos a analizar a los vectores, ¿sí? Recuerda, todo vector puede ser representado mediante una flechita o un segmento de recta. Mira, acá está, ¿ves? Un vector se representa mediante una flecha y está orientado dentro de un plano o el espacio. Por ejemplo, estos 3 vectores están orientados en el espacio, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, por ejemplo, ¿ves? ¿Qué más? Tenemos estos 2 vectores que están orientados en una misma línea de acción, el vector A y su vector unitario, por ejemplo. Mira estos 3 vectores. Estos 3 vectores están ¿dónde? Ubicados en un plano. Son vectores coplanares. ¿Está? Vamos a ver rápidamente los elementos de un vector. Mira, un vector, ya sabes que se representa mediante una flechita, tiene un origen y tiene un extremo. Y justamente el origen es un elemento del vector, de este vector. El origen es el inicio del vector, es donde nace el vector, es donde empieza el vector. ¿Qué más, profe, podemos observar aquí? Que este vector también consta de una dirección. Esta dirección se mide a partir desde el eje X positivo y en sentido antihorario. ¿Qué más? El sentido. Bueno, el sentido está implícito ya justamente en la línea de acción. Si este vector apunta hacia arriba, su sentido es hacia arriba. Si el vector apunta hacia la izquierda, su sentido es hacia la izquierda. Y lo más importante, el módulo. El módulo se representa así, mira, entre barritas, como si fuese un valor absoluto, ¿no es cierto? El módulo es el tamaño del vector. Se llama módulo, norma o magnitud. El módulo representa, pues, la longitud. ¿Cuánto mide este vector? Si este vector, por ejemplo, estamos hablando del vector fuerza, ¿ya? Supongamos que este vector, no sé, sea, por ejemplo, aquí 3i más 4j. Ajá, ahí está. ¿Quién me dice cuánto mide este vector? ¿Cuánto mide? Profe, 3 más 4, 7. ¿Así? ¿7? No. 5. 5. 5. El módulo, claro. ¿Qué se hace 3, aquí, 4, profe? 5. Se aplica Pitágoras, ¿no es cierto? Pero 3, 4, 5. 3, 4, 5. ¿No es cierto? Justamente, pues, es el triángulo de 37 y 53. Hipotenusa sería 5, ¿no es cierto? Entonces, 5 newtons sería el módulo del vector fuerza. ¿Ya está? Facilísimo. Mira, algo muy importante, que nos puede venir de repente una pregunta teórica, ¿no? ¿Se puede trasladar un vector de un punto a otro? ¿Verdadero o falso? ¿Se podrá trasladar un vector? Sí, sí se puede. Verdadero. Claro, pero tiene que conservar, ¿qué? Su módulo y su dirección. O sea, por ejemplo, mira, si yo tengo un vector aquí, este vector A mide 5 y su dirección es 37. Este vector yo lo puedo trasladar acá, pero, profe, así mira. Esto mide 5 y por aquí 37. ¿Es correcto eso? No. Ya sería otro vector, cambió de dirección. Su módulo sigue siendo el mismo, pero cambió de dirección. Entonces, este vector, tal como está, lo voy a llevar a un plano cartesiano. Mira, ahí está. Eje X, eje Y. Y este vector A, ¿cuánto mide? 5. Ahí está, sigue midiendo 5. ¿Cuánto es la dirección? 37. Si esto es 5, ¿esto cuánto sería? Frente a 37, 3. Y esto sería 4. Entonces, este vector A, yo lo puedo representar de la siguiente manera. 4 unidades en el eje X, o sea, 4 en el eje X, punto y coma, 3 unidades en el eje Y. 4 punto y coma 3. Así lo puedo representar. Pero, profe, también lo puedo representar con los vectores unitarios cartesianos. ¿Cómo es eso? O sea, mira, en el eje X se instala ¿quién? El vector unitario Y. Este Y es el vector unitario que se encuentra en el eje X. Y el J es el vector unitario en el eje Y. Entonces yo también lo puedo representar así. El vector A sería pues 4 por I
4i. ¿Cuánto tengo en el eje J? 3. Sería más 3j. ¿Ves? Cualquiera de estas dos formas, cualquiera de estas dos formas es válida para representar a ese vector A. Fácil, ¿no es cierto? Con los vectores unitarios cartesianos. Vamos a ver a continuación los tipos de vectores, porque en un problema me pueden decir, se tiene un vector, por ejemplo, coplanar, o un vector concurrente, o un vector ortogonal. Entonces, si no sabemos las definiciones de cada uno de los vectores, pues no vamos a proceder a resolver el problema. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué son vectores colineales? Mira, dos o más vectores serán colineales cuando se encuentren en una misma línea de acción. Ahí está, mira el vector A, mira el vector B, mira el vector C. ¿Se encuentran en una misma línea de acción? Sí, son vectores colineales. Vectores paralelos. ¿Cuándo dos o más vectores serán paralelos? Cuando sus líneas de acciones sean paralelas entre sí. Mira esta línea de acción L1 y mira esta línea de acción L2. Son paralelas. Entonces los vectores que están contenidas en ellas serán paralelas también, ¿ves? Vectores opuestos. Mira, dos o más vectores serán opuestos cuando sus líneas de acciones sean paralelas y los vectores estén en sentidos contrarios. L1 y L2 son paralelas, pero los vectores están en sentidos contrarios. Y claro, tienen el mismo módulo, ¿no? O sea, el vector A es el negativo del vector B. ¿Listo? Hablemos de vectores iguales. Vectores iguales o también llamados vectores equipolentes. ¿Cuándo dos vectores serán iguales? Cuando presenten el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Ahí está, mira. ¿Ves? Teta, teta, misma dirección, mismo módulo y mismo sentido. Perfecto. Entonces el vector A es igual al vector B. Hablemos de los vectores coplanares, que lo mencionamos hace un momento, ¿no? ¿Cuándo dos o más vectores serán coplanares? Cuando estos vectores pertenezcan a un mismo plano. A, B y C pertenecen a un mismo plano, son vectores coplanares. Vectores concurrentes. ¿Cuándo dos o más vectores serán concurrentes? Cuando estos vectores se intersecten en un solo punto, coincidan en un solo punto. Ahí está, mira, ¿ves? Entonces tengan un mismo punto de aplicación. Son vectores concurrentes. Y mira, lo más importante, vector unitario. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Cómo podemos calcular el vector unitario? ¿Qué es el vector unitario? El vector unitario representa la unidad vectorial de todo vector, ya de cualquier vector, ¿eh? Todo vector tiene su propio vector unitario. Y profe, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza porque ese vector mide la unidad, por eso es vector unitario, mide la unidad. Por ejemplo, este vector, ¿correcto? Es un vector cualquiera, tiene un módulo cualquiera y una dirección cualquiera. Este vector aquí, ya, es un vector cualquiera. Y este vector A tiene su propio vector unitario. Aquí está, mira. Es como su bebé, ¿no? Mira, ahí estás. Y lo sigue a todos lados. Si el vector A apunta hacia arriba, su vector unitario apunta ¿hacia dónde? Hacia arriba. Si el vector A apunta hacia la izquierda, el vector unitario apunta hacia la izquierda. Me puede dar una pregunta de teoría. ¿El vector unitario de un vector puede ser ortogonal al mismo vector? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Es imposible, profe, está loco usted. Mira, acá está. Me dicen así, ¿no? Este vector unitario puede ser perpendicular a su vector. No, imposible. No, y jamás va a ocurrir eso. Profe, entonces, este vector unitario, no se olviden que el vector unitario, ¿ya? Mide la unidad, ¿sí? Por eso es unitario, mide la unidad. Ya, listo. ¿Y cómo puedo calcular matemáticamente este vector unitario? El vector unitario se calcula así. Es el vector entre el módulo. Recuerden que el módulo es el tamaño del vector. ¿Cuánto mide el vector? Su longitud. Eso llamamos, eso es módulo, ¿sí? Entonces, el vector unitario se calcula como módulo, el vector sobre su módulo. Nada más, fácil y sencillo. Vamos a ver, mira, ya que estamos hablando mucho de vectores unitarios, vamos a ver aquí entonces los vectores unitarios en el eje X y en el eje Y. Recuerden que los vectores unitarios cartesianos son aquellos vectores cuyo módulo es la unidad. O sea, ¿cuánto mide el I? ¿Cuánto mide el J? La unidad, porque son vectores unitarios. Y se encuentran en los ejes cartesianos. Por ejemplo, el vector unitario I, ¿dónde se encuentra? En el eje X. El vector unitario J, ¿dónde se encuentra? En el eje Y. Profe, y si estamos hablando en tres dimensiones, el vector unitario K, ¿en qué eje se encuentra?
En la Z. Excelente. Claro. En estos momentos todavía, como estamos recién empezando, estamos hablando en dos dimensiones, en R2, ¿no es cierto? Eje X, eje Y, pero de pronto por aquí sale otro eje. Es el eje, ¿no es cierto? Es el eje Z. En el eje Z se ubica el vector unitario, ahí está, K. Y JK, profe. ¿Y JK cuánto miden? 1, la unidad. Ya, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hablemos de vectores en R3, ¿ya? En 3 dimensiones. Por el momento vamos a trabajar en R2. Ya está. Entonces, el vector I y el vector J, ¿cuánto miden? La unidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que mira, yo aplico esto. Aquí voy a instalar un vector. Ahí está. Este vector A, por ejemplo, ¿quién me dice? ¿Cómo sería o cuánto sería este vector en función al I y al J? 4i más 2. 4i más 2j. Excelente. 4i más 2j. Muy bien. ¿Por qué, profe? Porque cada cuadradito, mira, cada cuadradito mide 1. ¿Y cuánto mide el vector I? 1. O sea, si acá hay un vector I, acá hay otro I, acá hay otro I, acá hay otro I, ¿no? Mira, ¿ves? Y ¿cuántos I's hay? 3, 4. 4I. ¿Y cuánto para subir? Un J y otro J, 2J. Y también lo puedo representar 4 punto y coma 2. Cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Fácil, ¿no es cierto? La representación de los vectores unitarios cartesianos. Vamos a ver algunas operaciones con vectores. ¿Se pueden sumar vectores? Claro que sí, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, pero no se pueden dividir. Recuerda que hay dos formas de multiplicar vectores, escalar y vectorial, tema de la siguiente clase. Producto escalar y producto vectorial. Miren, tenemos aquí dos vectores, ¿ya? El vector A y el vector B, ¿sí? Estos dos vectores, ¿ya? Me están pidiendo sumar estos dos vectores, el vector A y el vector B. Y de ahí, ¿cuánto es su módulo? Bueno, el vector A está aquí. El vector B está aquí. Hay que sumar estos dos vectores. Entonces, si nosotros sumamos estos dos vectores, simplemente lo que tenemos que hacer aquí es sumar las componentes rectangulares, ¿no es cierto?, de cada uno, ¿no? O sea, de forma independiente, tanto del eje X como el eje Y. 5 más 4, ahí está, punto y coma, acá 6 más 6. O sea, en pocas palabras, primera componente con primera componente. Luego, segunda componente con segunda componente. Papadita, ¿no es cierto? 5 más 4 acá sería 9, 6 más 6 sería 12. Mi vector resultante sería 9 punto y coma 12. O sea, la suma de estos dos sería 9 punto y coma 12. Pero me están pidiendo el módulo. ¿Qué hacemos para calcular el módulo? Pitágoras. Pitágoras, ¿no es cierto? Ahí está Pitágoras nada más, ¿no es cierto? 9 al cuadrado, raíz cuadrada de 9 al cuadrado, más 12 al cuadrado, que sería 225, y raíz de 225, 15, ¿no es cierto? 15, nada más. O simplemente dice, ¿no? 9 es 3 por 3, 12 es 4 por 3, y la hipotenusa sería 5 por 3, 15. Ahí está. Tienes que buscar siempre los notables, por ahí siempre se presentan los notables. Sustracción de vectores. ¿Se puede restar vectores? Claro, mira este ejemplito. Tengo acá dos vectores, el vector A y el vector B. Estos dos vectores, ya que ustedes están viendo aquí estos dos vectores, tenemos que restar y calcular su módulo. Bueno, al restar estos dos vectores, ya, vamos a restar las componentes rectangulares de manera independiente, tanto del eje del vector A como el vector B. 13 menos 7. 13 menos 7, ahí está, 6. 11 menos 3. 11 menos 3, 8. O sea, el vector R sería 6.8. Profe, Pitágoras, no es necesario Pitágoras porque es conocido, ¿no es cierto? 10. 3 por 2, 4 por 2, excelente. La hipotenusa, 10, 5 por 2. 10 unidades. Ya está, 10, muy bien. Ya está, perfecto. Ahora vamos a ver esta parte teórica, mira. ¿Qué pasaría si es que nosotros multiplicamos a un vector por un escalar? ¿Qué es un escalar? Un escalar es un valor numérico y obviamente un número real, ¿no? No vas a dar un número imaginario, ¿no? Entonces, profe, si nosotros multiplicamos, por ejemplo, por 2 a un vector A, o por 1, o puede ser por menos 2, o puede ser por 1, o por 3, esto es un escalar, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo multiplico a un vector A,
¿ya? Sea A el vector A, entonces si este es, acá está, mira, acá está. Este es el vector original, el vector inicial. Y a partir de ahí nacen 3 vectores más. ¿Por qué? Porque los estoy multiplicando. Imagínense que al vector A lo multiplico por 2. Si al vector A lo multiplico por 2, como el 2 es un número positivo, su dirección se mantiene. Pero ¿qué pasa? Se duplica en tamaño. Si este vector medía, por ejemplo, 5 metros, entonces acá va a medir 10 metros. Se duplica, ¿ves? Ya está, manteniendo su sentido. Ahora, si este vector A se le multiplica por -2, se duplica su tamaño, pero como el signo, mira, es negativo, cambia de dirección, ahora apunta hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Profe, si lo multiplico por -1, por -1. Como es 1, su tamaño sigue siendo el mismo, mira, en tamaño. Pero como es menos, cambia de dirección. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Fácil. Y de aquí puede surgir una pregunta de teoría. Mira, y puede ser así, marcar verdadero o falso. Cuando a un vector se le multiplica, ¿ya?, por un número real, ¿ya?, el vector resultante sigue siendo paralelo al vector original. verdadero. 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 Y ahí está, mira, todos los vectores que han sido multiplicados, ya, por 2, por menos, por más, pero tiene que ser por un número real, ¿ya? Porque te pueden preguntar, cuando a un vector se le multiplica por un número, entonces, ¿sigue siendo paralelo? Falso, no tiene que ser un número real. Es como, por ejemplo, en álgebra, ¿no? Todo número elevado al cuadrado es positivo. A ver, ¿quién me responde? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Todo número falso. Falso, todo número real. Falso. Ah, falso. Claro, falso. Claro, porque si yo digo, a ver, Falso. 2i al cuadrado, usted dirá, pero profe, ese es un número imaginario, por eso yo he dicho todo número. No, no todo número real al cuadrado sí es positivo. Tengan mucho cuidado, aquí también funciona esto, en física, tengan mucho cuidado, ¿no? Perfecto, ¿ya? Recuerda que los Profesor imaginarios Luigi. no. Profesor Sí, Luigi, dígame. al multiplicarlo por un escalar, digamos, en un plano cartesiano, el vector que te salga sería colineal con el otro, Claro, paralelo y colineal. quedaría en la misma línea de acción, ¿no? Claro. Aumenta su tamaño nomás, se extiende, se alarga, se achica, se acorta o cambia de dirección. Pero es colineal. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, profe. Y profesor, ¿esa condición es necesaria? Esto siempre viene, máximos y mínimos. Mira, si yo tengo aquí una resultante, mira, por ejemplo, entre 2 vectores, ¿cómo calcular la resultante máxima entre 2 vectores? Para calcular la resultante máxima, ya, estos vectores tienen que formar un ángulo de 0 grados. 0 grados quiere decir entonces que estos vectores tienen que estar apuntando en una misma dirección. O sea, el vector A y el vector B apuntan a la derecha. Perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Para calcular la resultante máxima, sumar nada más. Sumas A y sumas B. Sumas estos 2 vectores y aquí está la resultante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con sus módulos? En este caso, como es un caso especial, sus módulos también se suman. Si aquí esto mide 6 y esto mide 4, por ejemplo, ¿cuánto sería la resultante? Fácil, pues, profe. 10. Sencillísimo, ¿no? Y lo mismo ocurre con la resultante mínima. Mira, para calcular la resultante mínima entre 2 vectores, ¿ya? Entonces, estos vectores tienen que formar un ángulo de 180 grados entre sí. O sea, en pocas palabras, estos vectores tienen que estar en sentidos contrarios. Ahí está, mira, en sentidos contrarios. Este vector A y el vector B, sentidos contrarios. Si este vector A, y aquí hay que hacer, hay que restar A menos B, ¿sí? Si, por ejemplo, este vector mide 6 y este mide 4, ya la resultante no va a ser 10, sino acá simplemente sería 2. Hay que restar también sus módulos. Profe, ¿y qué pasa si estos vectores están formando un ángulo de 30, 40? No. Ya no se suman, no se restan. Y ahí se aplican otros métodos, que lo vamos a ver más adelante. Son métodos analíticos, como por ejemplo el método del paralelogramo, el método del triángulo, etcétera, etcétera. Y justo estamos entrando, mira, a los métodos gráficos y a los métodos analíticos. Por ejemplo, vamos a ver el método del triángulo. Profe, este método se usa solamente para 2 vectores, pero estos 2 vectores tienen que estar formando un ángulo entre sí, pero tienen que estar uno detrás del otro.
estos dos vectores tienen que estar uno detrás del otro, uno a continuación del otro, uno correteando al otro. Mira el vector A y mira el vector B. Estos vectores estaban en estas posiciones. Profe, ¿por qué usted dice estaban? ¿Por qué habla en tiempo pasado? Porque ya no están. Estas líneas punteaditas quiere decir que dejó de existir el vector A y el vector B en esta posición. Y estos dos vectores A y B han sido reemplazados por un vector. Y este vector nace desde el origen del primer vector y termina en el extremo del siguiente vector. ¿Ves? O sea, la suma de estos dos vectores, A y B, ¿quién me va a dar? C. A más Igual B sí. igual a C. Perfecto. Mira, siempre pongo este ejemplito, ¿ah? Ahí está. Siempre. Para que sepa diferenciar. Si esto mide 5, por ejemplo, y esto mide 12, ¿cuánto mide este vector? 17. ¿Cuánto? 13. 13. 13. 13. Raíz de Hay algunos que todavía dicen 17, pero está bien, ¿ah? Bien, bien, bien. Ya lo dices una vez nomás, ya después cuando ya veas, no, ya no caes. Muy bien. De repente estás pensando, ¿no, profe? Este vector mide 5, este vector mide 12, 5 más 12, 17. No, no es así. Y ahí quiero que entiendan ya la diferencia entre un vector y su módulo. Si ustedes se dan cuenta, pero ustedes me dirán, profe, pero aquí usted dice que A más B es igual a C. Sí, cuando yo sumo, señores, entiéndanlo, estoy sumando vectores. No estoy sumando módulos. ¿Sí? O sea, profe, quiere decir entonces, si este vector, ya, este vector A es un 4 punto y coma 2, y este acá es un 3 punto y coma menos 5. Eso sí se suman, más no sus módulos, más no sus módulos. Micro silenciados, por favor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Pitágoras. Por eso te estoy dando justamente, ¿no es cierto?, los lados de este triángulo. 5, 12, hipotenusa 13, ¿no? 2 al cuadrado, 144, 5 al cuadrado, 25, la suma 169, raíz cuadrada 13. Es más, es un triángulo notable, ¿eh? ¿Quién me dice cuánto es el ángulo que está acá frente a 5? ¿Alguien se acuerda? ¿El triangulito? 23. Muy bien. 23. 23 y 67 aprox. Ahí está. Listo, ¿ves? Por si acaso, ¿no? Nos puede servir de repente en física o más creo que en geometría, ¿no? Siempre hay que tener presente los triangulitos notables. Ahora vamos a ver un método que también es un método muy común, el más usado. Profe. Dígame. Profe, pero si los dos vectores partieran del mismo punto de origen, se aplicaría el método del paralelogramo, ¿no? ¿Así? Sí, profesor. Ahí, pero o sea, depende de qué te piden. Si te piden calcular la suma de A y B, si te piden calcular la suma de A y B, ¿ya? Lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Si simplemente te piden la suma, este vector A, que está aquí, lo puedes trasladar acá. Mira, ¿ves? ¿Sí o no? ¿Se puede trasladar? Sí, manteniendo su módulo y su dirección. Entonces, y ahí se mira, y ahí se demuestra, y este vector ya ha sido trasladado aquí. Y mira, ¿qué se cumple? Profe, un vector detrás del otro. La resultante sería esta. ¿Se dan cuenta? Y esto sería A más B. Entonces, si ustedes quieren calcular el vector suma, ahí está. Partiendo de un mismo punto. Entonces, y se demuestra, mira, aquí estaba el vector, ¿no? Aquí estaba el vector. Si nosotros trazamos una paralela B, ¿qué se ha formado? Un Paralelogramo. Claro, ¿ves? Paralelogramo. Un paralelogramo. Y si te piden, ¿y cuánto mide esta flecha de rojo? Ya, pues raíz cuadrada de A cuadrado más B. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿sí? Ya, pero perfecto, muy buena pregunta. Vamos a ver entonces este método acá, que es el método del polígono cerrado. Mira, este método sirve para 3 vectores, ¿ya? Me pueden hacer una pregunta. ¿El método del polígono cerrado se puede aplicar para 2 vectores? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 A ver, con 2 vectores forma un polígono. Sí, lo mínimo que se puede formar justamente es con 3 vectores, ¿no? Y es un triángulo. A partir de 3 vectores recién yo puedo formar puedo aplicar el método del polígono cerrado. En este caso, por ejemplo, mira, les voy a mostrar acá con 5 vectores. 1, 2, 3, 4, 5. El método del polígono cerrado, su mismo nombre lo dice, cerrado, porque ya no hay nada más que cerrar. Mira, el vector A detrás de B, detrás de C, detrás de D, y así, uno detrás del otro.
Empiezo en un punto y termino en ese punto. ¿Hay algo que cerrar aquí? No. Como no hay nada que cerrar, ¿cuánto sería la resultante? Fácil, ¿no es cierto? 0. La resultante, profe, sería 0. O sea, usted me está diciendo que A más B más C más C y más D, claro, los 5 vectores solitos se anulan. Debe ser la suma 0. Ese es el método del polígono cerrado. Mira, y el método del polígono, que es un método ya más genérico, ya para terminar esta parte, y ver la parte del método del paralelogramo, ¿no? Cuando ustedes tengan ya un 2 o 3 o 4 o 5, a partir de 2, ¿no? Hacia adelante, ustedes pueden aplicar el método del polígono cerrado. Pero el método del polígono, que es un método más genérico. O sea, si este vector A, ¿ya? Está detrás de B, y el vector B está detrás de C, y C y así sucesivamente, entonces estos tres vectores yo lo puedo representar, yo lo puedo reemplazar por uno solo. Y ese vector nace desde el origen del primer vector y termina en el extremo del último vector. Y este vector, ese es el vector R. Y este vector R es la suma de estos tres vectores. A más B y más C. O sea, profe, si esto mide, por ejemplo, 6, esto mide 7 y esto mide 10, ¿cuánto mide R? ¿Cuánto sería el 23. La suma. 23. 23. 23, ¿no es cierto? Falso. No. Tiene que- Nuevamente cayeron en la trampa. Mira acá. Cuando yo estoy sumando vectores. Y ves, mientras más te equivoques, más vas aprendiendo y más se te va quedando. Ah, ya está. ¿Ves? Preferible que te equivoques aquí en clase a que te equivoques en pleno examen de admisión, ¿no es cierto, profe? Entonces, no, falso. O sea, no puedo decir 6 más 7. No. Cuando yo sumo, estoy sumando vectores. Si este vector A, por ejemplo, supongamos que el vector A sea 3 punto y coma menos 2. Este vector B que sea, por ejemplo, 4 punto y coma 0. Y el vector C, por ejemplo, que sea 0 punto y coma 5. Ahí está. ¿Quién me dice cuánto sería el vector R? A ver, ahí está. 7.3. 7 punto y coma. 3. 3. Muy bien. 7 punto y coma 3. ¿Se dan cuenta? Ahora sí se suma, profe, porque aquí estoy mencionando a los vectores. Claro, en forma de un par ordenado, pero es un vector. ¿Se dan cuenta? Aquí sí se suman vectores, no se suman módulos. Tengan mucho cuidado. Muy bien, lo que todos esperaban, el método del paralelogramo. Señores, el método del paralelogramo se usa para calcular la suma, exclusivamente la suma de dos vectores. De dos vectores que estén formando un ángulo cualesquiera, ¿sí? Por ejemplo, si tengo este vector, mira este vector, esta flechita mide A, esta flechita es el vector A, y esta flechita de rojo es el vector B. Estos dos vectores, ¿ya? Forman un ángulo teta. Y me dicen, calcular la resultante entre estos dos vectores. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar el método del paralelogramo. Trazo una paralela al vector A. Ahí está. Trazo una paralela al vector B. ¿Qué se ha formado? Se ha formado un paralelogramo. Y la resultante entre estos dos vectores nace desde la intersección de los vectores y termina en la intersección de dichas paralelas. Este vector R, ¿ya? Es la resultante entre A y B. Y hemos demostrado en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Al trasladar B al frente, mira, como es un paralelogramo, el B se traslada aquí. Y A más B, ¿quién te da? R. O sea, si yo quiero calcular el vector, escucha la palabra, el vector, con mayúscula, el vector simplemente sería la suma de A y B. Pero ¿qué pasa si alguien me dice, ya, perfecto, ya encontraste el vector R, ahora quiero que encuentres cuánto mide esta flecha de negro? ¿Cuánto mide este vector R? Ah, eso es módulo, eso es módulo. Cuando te piden cuánto mide, cuánto es su tamaño, cuánto es su longitud, a eso llamamos módulo. Módulo, magnitud o norma. Profe, fácil, desde el colegio, ¿no es cierto? Raíz cuadrada ¿de quién? Del módulo del vector A al cuadrado, mira, acá está sin flechita, ¿ya? Módulo de A cuadrado, más módulo de B cuadrado. O sea, si este vector mide 3 y esto mide 2, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado y así, ¿no? A cuadrado más B cuadrado más el doble producto de A por B por el coseno del ángulo que están formando, el ángulo teta. ¿Ya está? Papayita, ¿no es cierto? Esta formulita. Ahora ustedes se preguntarán,
¿Qué pasaría si en un problema no me piden ya encontrar la suma? O sea, ¿no? La suma de vectores, sino la diferencia. Ah, muy bien. Si me piden calcular la diferencia, ya no aplico el método del paralelogramo. Aplico el método del triángulo. El método del triángulo, ¿ya? Me dice, mira, si yo tengo el vector A, tengo el vector A aquí, tengo el vector B aquí, que están formando un ángulo alfa. Si me piden calcular la diferencia, ya no aplico el método del paralelogramo, que es una paralela. No, de frente. Mira, cierro al polígono. Cierro al polígono y aquí está esta flechita. Esta flechita es la diferencia entre A y B. ¿Se dan cuenta? Es la diferencia entre A y B. Si ustedes aplican el método del triángulo, se demuestra que esta flechita es la diferencia entre A y B. Profe, ¿qué pasa si alguien me dice, ¿y cuánto mide esta flecha de rojo? Esta diferencia. Ah, ¿cuánto mide? ¿A eso qué es? ¿Cómo se llama eso? Módulo. Módulo. Profe, la formulita es la misma, la misma que el caso anterior, pero arriba es con más y aquí es con menos. Y se demuestra aplicando la famosa ley de coseno, ¿no? O sea, el vector diferencia, ya este vector, el módulo del vector diferencia sería raíz cuadrada de ¿quién? Del módulo de A cuadrado más el módulo de B cuadrado menos el doble producto de A por B, por el coseno de alfa. Así de práctico y así de sencillo. Menos el doble producto de A por B por el coseno de alfa. En conclusión, mira, en conclusión, si en un problema te dicen calcular, ¿ya? El vector suma. Ah, si te piden la suma, método del paralelogramo. Y ahí está. Y la formulita es con más, porque suma. Si te piden calcular el vector diferencia, método del triángulo. Y como te piden el vector diferencia, la formulita es con menos para calcular el módulo. Listo, más fácil no puede ser para recordar, ¿no? Es más cuando te piden el vector suma y es menos cuando te piden el vector diferencia. Muy bien, mis queridos estudiantes. Ahora sí, vamos a ver aquí los siguientes problemitas. ¿Nos quedan cuánto? 10 minutos para unos 2, 3 problemitas, ¿ya? A ver. Les voy a mostrar aquí, les voy a mostrar. Un momentito. Ya, a ver, vamos a ver acá un par de problemillas. Ahí está. Ya está acá. Empecemos con este. Ahí está. Problemita número uno, por favor, las respuestas. Ya saben cómo me tienen que enviar las respuestas a mi chat personal, ¿no es cierto? Búsquenme ahí como el profesor Luigi Pareja, ¿sí? Luigi Pareja, ¿ya? Y como estamos en la pregunta 1, pones pregunta número 1, paréntesis. Si tu respuesta es 30 grados, así me envías, nada más. Si tu respuesta es 80 grados, 80. Si tu respuesta es 20, 20. Así, nada más, ¿ya? Ojo, dice acá, si la resultante del sistema es igual a 0, determinar la medida del ángulo teta. O sea, este vector mide 500. ¿500 qué? 500 metros, 500 newtons. Newtons, ponle, como estamos hablando de fuerza, newtons. Pues esto mide 500 newtons, esto mide 300 newtons y esto mide 700 newtons. Profe, la resultante entre estos tres es igual a 0. Pero para que eso ocurra, ¿cuánto debe ser el ángulo teta? Si gustas, puedes aplicar el método del polígono cerrado, método de descomposición, no sé, el método que ustedes quieran, ¿ya? Tienes ahí un minuto, por favor, para que me envíes tu respuesta a mi chat personal del Teams. Corre el tiempo a partir de ahora, ¿sí? Empiecen, por favor. Profesor Luigi, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. Si, digamos, yo le doy las tres componentes de un vector, de dos vectores, ¿ya? Tres componentes de los dos vectores en R3, y uno de los vectores es, o sea, en una componente es una X, si me piden hallar la X, ¿cómo podría demostrar que son perpendiculares? A ver, no te escuché muy bien. ¿Se cortó? Creo, a ver. Profesor, ¿cómo podría demostrar que dos vectores en R3 son perpendiculares? Dos vectores que se encuentran en qué eje. ¿No dicen nada en qué eje?
En R3, no me dan las coordenadas, los puntos. 3,5,7, algo así. Ah, ya te dan las coordenadas. Sí, y me dan, digamos, una variable en uno y me dicen hallar la variable para que los vectores sean Ah, ya, fácil. Con el producto escalar, o puede ser con el producto vectorial. Con el producto vectorial mejor. Por ejemplo, eso lo vamos a hacer la siguiente clase, la siguiente semana. Ustedes saben que cuando ustedes tienen dos vectores, ¿ya? Si ustedes multiplican los vectores escalarmente, sabes que es módulo de uno por módulo del otro por el seno o coseno, cuando es el producto escalar. Por el coseno, ¿no es cierto? Entonces, multiplicas los vectores, ¿sí? Entonces, multiplica los vectores de manera, si tienes los vectores, multiplicas los vectores de manera escalar, ¿sí? Ahora, ¿tienes el módulo de cada uno de ellos? Sí. Entonces, divides el resultado del producto escalar entre el producto de cada módulo. Si el coseno, bueno, en este caso me estás preguntando si es que, ¿cómo demostrar si son perpendiculares? Entonces, si el coseno te sale 0, obviamente, ¿no es cierto? Si el coseno te sale 0, quiere decir entonces que el producto sería, pues justamente el ángulo sería 90 grados. Eso quiere decir que si dos vectores se multiplican escalarmente, si el resultado te da 0, entonces quiere decir que esos vectores son perpendiculares con el producto escalar. Nada más. Ah, ya. Ya, muchas gracias, profesor Luis. Ya, listo. Puede ser pregunta teórica también, ¿ah? Chévere, buena pregunta. Ya, vamos a ver, listo. Entonces, nos quedan 3 minutos. A ver, vamos a ver este problemita que está aquí. Dice, problemita número 1. Si la resultante del sistema es 0, entonces determinar la medida del ángulo θ. Bueno, muchos de repente habrán hecho esto, ¿no? Profe, voy a descomponer así, mira, una en el eje Y, la otra en el eje X, y de repente aquí también, pero bueno, seno y coseno de 80, bueno, aquí, bueno, acá puede ser seno de 30, coseno de, ¿no? Coseno de θ, seno de θ, pero acá ni ángulo hay, profe. Entonces, como que por ese lado no va. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí a continuación es recordar lo siguiente, mira. Cuando tengamos aquí, ya, dos vectores, cuando ustedes tengan dos vectores que estén en la proporción de 3 a 5, es un caso, este caso es un caso especial, ¿ah? Que debes saberlo, obviamente. ¿Ya? Si yo veo que aquí tengo dos vectores que están en la proporción de 3 a 5, o sea, 3K, 5K, entonces, si entre ellos hay un ángulo de 60 grados, entonces la resultante, ¿se puede calcular? Sí. ¿Cuánto es? No me acuerdo, profe. ¿Se puede demostrar? Claro que sí. Tras una paralela a 3K, tras una paralela a 5K, ¿sí? 3K y 5K. Entonces, ¿qué se ha formado? Se ha formado un paralelogramo. Esta flechita de rojo es la resultante entre 3K y 5K. Vamos a demostrar cuánto vale esa resultante. Para eso, mira, factorizamos K. Y el K queda fuera de la raíz, ¿no? ¿Cómo sería entonces el método del paralelogramo? 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más el doble producto ¿de quién? De 3 por 5 por el coseno de 60. ¿Cuánto es el coseno de 60? 1/2. Con este 2, chao. 3 por 5, 15. 5 al cuadrado, 25, más 15, 40. 3 al cuadrado, 9, sería raíz de 49, o sea, 7K. Entonces, en conclusión, cuando ustedes tengan dos vectores, 3K, 5K, entonces, si el ángulo comprendido entre ellos es 60, la resultante te sale 7K. Profe, ¿pero qué tiene que ver en el problema? Mira, es lo mismo, pues, mira. En el problema, ahí está, este es el problema original. ¿No es cierto? 500 newtons, 300 newtons y 500 newtons. Y 700 newtons. 300, 500 y 700. Voy a calcular la resultante entre 300 y 500, ¿sí? Entre 300 y 500 voy a calcular una resultante. Entonces, ¿qué hago? Tras una paralela a 500, ahí está, tras una paralela a 300, y se ha formado un paralelogramo, ¿no es cierto? Entonces, la resultante entre estos dos nace desde este punto y termina en este punto. O sea, ya no hay tres vectores, ahora solamente hay dos. Un vector que apunta hacia arriba y otro que apunta hacia abajo. Claro, pero ¿qué pasa? La resultante aquí tiene que ser 0, dato del problema. Entonces, mis queridos estudiantes, para que sea 0, el de arriba tiene que eliminar al de abajo. Por lo tanto, el de arriba, ¿cuánto tendrá que ser? 700.
700 newton. Caballero, tienen que ser 700, no queda de otra. 700 hacia arriba, 700 hacia abajo, se van 0. Y mira lo que pasó aquí. Mira lo que pasó aquí, ¿ah? 300, 500, 700. 3K, 5K, 7K. 3K, 5K, 7K. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el ángulo comprendido entre 3K y 5K, ¿cuánto es? 60 grados. 60 Ah, muy bien. Entonces, ¿este ángulo cuánto tendrá que ser? 60. Tiene que ser 60 graditos. Y como sabes ustedes que, pues, por geometría, media vuelta, ¿cuánto es? 180, ¿no? 180. Ah, ahí está. 80 más 60 más teta tiene que ser 180 grados. ¿Cuánto sería teta? 40. 40 graditos sería entonces nuestra respuesta. Así de fácil, así de sencillo. ¿Ves? Muy bien, mis queridos estudiantes, siendo las 8:51 minutos. Ya la siguiente sesión, que es el día miércoles, hacemos un resumen rapidísimo de producto escalar, producto vectorial, y hacemos full problemitas, ¿ya? Full problemitas. Entonces, vamos a cerrar nuestra transmisión. Ya tienen la guía, ¿no es cierto? Tienen su guía. En su guía también hay ciertos problemitas. Vayan resolviendo. Busquen más practiquitas, por ejemplo. Ya, el